Emplazando. Pensar en blanco y negro puede implicar que crees que las cosas solo pueden ser buenas o malas, que si alguien no es tu amigo, es tu enemigo, que un día es estupendo y otro es un pésimo día, si eres una triunfadora o un triunfador, o eres un fracasado o una fracasada. En este video hablaremos sobre la vida en blanco y negro con Claudio Palma. ¡Libia! ¡Isla! Oye, les dije el otro día que ese es otro Claudio Palma. Otra vez el editor, bueno, otra vez el... Emplazando. Al ver la vida en blanco y negro, tiendes a definir una situación en forma clara, rígida y permanente. Reduces el caos de un mundo complejo y a veces inclasificable en dos categorías simples: bueno o malo, conmigo o en contra mía, me quieren o me odian. Este tipo de pensamiento de todo o nada se conoce coloquialmente como pensamiento en blanco y negro. Nuestro querido amigo León Jasón nos presentó a Claudio Palma, quien escribió un libro llamado La maldad de los buenos. ¿Por qué personas buenas apoyan actos de maldad? Como lo contamos en un video anterior. Nos pusimos de acuerdo y fuimos a grabar. Les presento a Claudio Palma. Hola Robert, muchas gracias por haberme invitado a tu canal Emplazando. Claudio Palma, sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de Estadística en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene 30 años de experiencia en investigación de conductas de ciudadanos y consumidores de diferentes industrias. Ha trabajado en agencias consultoras y en empresas que desarrollan y administran marcas como JWT, Unilever y París. Ha sido profesor de investigación de mercado y opinión pública en la Universidad de Chile, Universidad de Viña del Mar, Universidad Andrés Bello, Universidad Mayor y Universidad Alberto Hurtado. Hola, vamos a hablar de un libro, La maldad de los buenos. ¿Por qué personas buenas apoyan actos de maldad? Este es un ensayo de sociología, pero de una sociología aplicada. Pretende hablar de una epidemia mental que no deja huella, no es visible, no tiene una manifestación que uno pueda visualizar y sin embargo se puede expandir, como ha ocurrido en la historia del mundo, sin que lo advirtamos. La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una linda profesión, cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Disciplina significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. En lo académico, las y los estudiantes se forman según parámetros teóricos y metodológicos de investigación, clásicos y contemporáneos, que permiten identificar, describir y explicar los hechos, las relaciones y los conflictos sociales, desde diferentes dimensiones: lo religioso, lo cultural, lo político, lo urbano, etc. Volvamos con Claudio Palma. ¿Por qué nace este libro sobre ese tema? Bueno, principalmente ocurre por una situación casual. Es febrero, marzo del 2018. Estoy mirando qué hay en la web, qué hay de nuevo, navegando, y me encuentro con el resultado de una encuesta que se ha realizado recientemente. Y parte de los resultados dicen que el 57% de los entrevistados
estarían dispuestos a aceptar un régimen distinto de la democracia si ese régimen les permitiera tener algún nivel de bienestar de algún tipo y de esa manera tener un mejor pasar. Es decir, están dispuestos a sacrificar la democracia en función de bienestar. ¿Qué es lo que me llamó la atención de este reporte? Es que quienes contestaban eran niños de octavo año básico. Saqué la cuenta. Octavo básico implicaba que en 4 años estos niños iban a votar. Y cuando tuvieran los mismos derechos frente a una elección que cualquier adulto, tal vez iban a ejercer esa opinión pensando en que la alternativa más democrática dentro del arco de ofertas posibles en una elección no necesariamente era la mejor. Así que este libro nace de una inquietud, es la inquietud respecto de la democracia. La democracia, a diferencia de lo que podrían pensar las generaciones más jóvenes, no es un bien gratuito, no está dado, no existe como el aire, como la cordillera, no está disponible ahí siempre y por siempre. La democracia es un invento y la humanidad tuvo que transitar muchísimo tiempo, miles de años, para llegar a inventar una fórmula de convivencia que permitiera poder resolver problemas inmediatos o de largo plazo, pero de un modo que fuese muy amable para la mayor parte de los grupos sociales que componen la cultura de un país. La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Es decir, la democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que otorgan legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos pactados. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a las ciudadanas y ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal manera que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios, consultivos. Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscitos y elecciones vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que influye en la democracia líquida. No debe confundirse república con democracia. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente, como lo definió el presidente Abraham Lincoln en 1863. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Le preguntamos a Claudio qué significan en la práctica estos conceptos de la democracia. Significa que a la democracia hay que cuidarla. Si es un invento, y uno de los grandes inventos de la humanidad, hay que cuidarla. Porque cuando no se le cuida, se corre el riesgo de que empiece a agrietarse, se corre el riesgo de que empiece a convertirse en una dificultad, en un terreno pastoso, donde la gente ya no se siente del todo cómoda y empieza a pensar en atajos que pueden ser otras fórmulas que pueden presentarse como una solución a problemas de contingencia. La democracia también es un valor, por lo tanto, y es un valor que hay que custodiar, un valor al que hay que adscribir, aunque los problemas de contingencia a veces nos inviten a pensar en soluciones distintas. ¿Y por qué hay que cuidarla? Porque cuando falta, florece lo peor de nosotros. Cuando falta la democracia, se imponen condiciones que son tremendamente adversas para muchos, pero que particularmente pueden ser una amenaza para unos pocos. Esos pocos que pueden ser las víctimas de la ausencia de la democracia, no son las únicas víctimas.
también son víctimas aquellos que, dándose cuenta de que algún vecino puede estar sufriendo una situación tremendamente penosa, prefieren buscar psicológicamente una invención, un argumento para sentir que esos que están viviendo en situación adversa son distintos, son diferentes, y que por lo tanto, no siendo tan iguales a mí, yo puedo entender que les esté ocurriendo algo penoso. Estoy de acuerdo. La democracia hay que cuidarla. El costo de nuestra democracia ha sido tremendo. Miles y miles de vidas humanas. Pero la clase política, que la forman los partidos políticos, la iglesia, los empresarios, los medios de comunicación, o sea, la minoría que gobierna la mayoría. Entonces, la clase política es quien coloca los nombres en la papeleta, coloca los candidatos en el voto o candidatas, para que las y los ciudadanos votemos todas y todos. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso? La democracia tiene distintas definiciones y también tiene distintos momentos. Hay ritos también que son fundamentales. El rito republicano, de ser parte de una votación masiva, es sin duda importante. A propósito de vivencias, es una forma de entender que aquel que camina anónimo al lado mío tiene los mismos derechos y deberes que yo, sin discurso. Se ve, se vive, se aprende. Ese acto por sí mismo tiene un valor que es irreductible a otros elementos que pueden ser positivos también de la democracia. En una situación en que tenemos una representación amplia de las distintas corrientes y partidos políticos, seguramente el candidato identificado puede ya haber pasado los filtros de una serie de reuniones bajo las cuales se llegó a la convicción de que representa bastante bien un interés o un tema de interés. Hoy día no estamos en esa situación. Entonces hoy día esa pregunta es muy válida. Hoy día lo que tenemos es una dificultad de legitimación. Pero por otro lado, también es cierto que tenemos que separar el rol de las personas que pueden ser eventualmente candidatos o no, de la institución partido o de la institución poder legislativo o de la institución poder ejecutivo. Y ahí la población no puede equivocarse. La población debe cuidar las instituciones y a aquellos que ejercen los desempeños de los diferentes roles, independiente de cuánto nos gusten o no. Yo cuido al presidente de la República porque es el presidente de mi república y porque este país podría no ser una república. Lo cuido, lo miro con respeto, independiente de que me guste o no me guste. Miro con respeto a los parlamentarios, independiente de que tenga juicios críticos sobre ellos, en que algunos de verdad se hace bastante difícil a veces poder escucharles con respeto, pero a la institución, al rol, le debo un respeto fundamental. Dentro de una familia ocurre lo mismo. Podemos tener discrepancias, podemos tener pensamientos y convicciones muy distintas sobre ciertas cosas. Pero la madre es la madre. Su rol no está en juego. Ella se puede equivocar, ella puede errar, puede tener malas acciones, pero su rol no debe ser cuestionado. Si nosotros pasamos por encima del rol, si pasamos por encima de la institución, nosotros destruimos esa construcción. Y como ya dijimos, la democracia no es naturaleza, no llueve democracia. La democracia es un invento. Es un invento. Y como invento hay que cuidarlo. Tanto es así, que si uno mira el mapa hoy día del mundo, se va a encontrar con que la democracia, así como nosotros la entendemos, con derechos a hacer crítica, a veces en forma bien inadecuada, pero con el derecho a hacer esas críticas, la democracia, así entendida, es algo extraño en el mundo. En la mayor parte del planeta Tierra, las personas viven sin conocer lo que nosotros entendemos como democracia. Pero todo eso se podría acabar si es que seguimos persistiendo en algunos círculos en pensar en blanco y negro. Y esa es la invitación de este libro y es casualmente oportuno. Lo lanzamos en octubre del año 2019, coincidió con el momento del estallido social y bueno,
durante todo este año hemos visto que el progreso en las posiciones, la generosidad, la disposición al diálogo ha estado por debajo de lo que la opinión pública quiere. Entonces es un libro que sigue siendo recomendable. La tapa de este libro habla de la maldad de los buenos. Y lo que quiere sugerir es que todos nosotros no somos ni 100% buenos ni 100% malos. Todos nosotros estamos en distintas veredas haciendo nuestra vida, y no es cierto que aquella vereda del frente donde están los que opinan distinto de mí estén hundidos completamente en el error. No es cierto que ellos deban ser objetos de sospecha. No es cierto que los que son distintos de mí sean sujetos de amenaza, que sean portadores de peligro. No es cierto. Lo que sí es cierto es que los que están en la otra vereda tienen una mirada, un acercamiento, una opinión distinta, una verdad diferente. Si somos bien prudentes, podríamos llegar a pensar que cuando estamos en una esquina, nosotros alcanzamos a tener un panorama, pero lo que nosotros vemos desde nuestra esquina puede ser un poco distinto de cómo se va a ver el mismo escenario desde otras esquinas. La verdad se constituye cuando vamos sumando verdades parciales, diferentes, que tienen que ver con la óptica y el enfoque de cada uno y también tienen que ver con su historia. A veces nos encontramos con situaciones que no nos podemos explicar, con formas de opinión que son distintas a las nuestras. Pero eso no las invalida. Eso es una señal de que hay otras formas de vivir la vida y otras formas de entenderla. Y eso pasa en todo ámbito. En el ámbito como más íntimo, por ejemplo, en una relación de amigos o de pareja. No es cierto que tú tengas toda la verdad. El otro tiene algo que aportar. Cuando uno considera que el otro no tiene nada que aportar, que su opinión o su acercamiento a un tema no aporta absolutamente nada, el otro deja de ser significativo. El otro pasa a ser prescindible. Incluso puede convertirse en un estorbo. Si yo tengo una alta convicción para llevar a cabo un proyecto y el otro se transforma en un estorbo, es posible que me tiente a tratar de dejarlo fuera del camino. Y hay muchas formas de dejar a alguien fuera del camino, desde la sorna, desde el comentario malintencionado, hasta acabar físicamente con él. Están todas esas posibilidades. Pero ahí hay una trampa. Y es que cuando yo sofoco otras opiniones, cuando yo empiezo a prescindir de las miradas de otros, mi mapa mental se jibariza. Mi mapa mental se empieza a estrechar. Y puede que en algún momento yo sienta honestamente y obre en consecuencia que el mapa se reduce a un blanco y a un negro. En que, por supuesto, mi posición es la del blanco y el otro ya no es que opine distinto, ya se convierte en mi enemigo. Cuando eso ocurre, yo también soy víctima de esa situación, de mi modo de pensar. Porque para donde sea que nosotros miremos la naturaleza, miramos de día, miramos al atardecer, siempre hay colores. La naturaleza está llena de formas distintas y de colores distintos. No es cierto que yo pueda reducir todo aquello en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo político. No es cierto que yo pueda reducir todo eso a un blanco y negro sin equivocarme. Cuando yo adopto una posición definitiva, asumiendo que toda la verdad está en mi vereda, todo lo que voy a seguir haciendo en el futuro van a ser errores, porque me salí del mapa real. El mapa real no es y nunca fue en blanco y negro. Cuando yo también adopto una posición definitiva, extremada, como es esa, empiezo también a culpar de todos los males a otros. Invento conceptos y luego los lleno de culpas, los lleno de errores. Y luego toda mi explicación de por qué no estamos mejor de cómo deberíamos o de cómo quisiéramos, la empiezo a atribuir a ese lugar que se convierte en una suerte de infierno, en una suerte de un lugar indeseable, desde donde aparecen todos los fantasmas que vienen a agredir aquella forma de vida que yo quisiera mantener a través del tiempo.
es un acto prepotente. Es un acto prepotente negar al otro, pero también es ingenuo, porque no es la vía de construcción. La vía de construcción es la suma de las diferentes verdades de los diferentes grupos sociales que constituyen una cultura, un país, en algún momento del tiempo y del espacio. Bueno, hay una parte simpática de todo esto de cuando uno se impregna o se contagia con el pensamiento en blanco y negro, porque uno mismo de pronto puede ser un actor protagonista e incluso promotor de esta forma de pensar en blanco y negro. Supongamos que hay un país donde hay un plebiscito. Hay un plebiscito y las opciones son, por ejemplo, rechazo o apruebo. Y yo tomo cierta opción. Un día salgo a la vereda, converso con mi vecino, le pregunto, oye, ya viene el plebiscito, tú tienes más o menos decidido, me dice que sí. Y esa es una posición distinta a la mía. Y parece que está convencido. Y entonces yo pienso, wow, ¿cómo llegó a esa posición? Si es evidente que debería él votar igual que yo. Entonces, esta persona está equivocada. Yo no la entiendo. Quizás tiene una mala intención, pero claramente está fuera de la realidad. Y entonces ya no necesito hablar con él. Es más, me empezó a caer un poco mal. Y ya no le hablo, lo borro, mejor me junto con otros vecinos. Ese es un ejemplo muy práctico que probablemente usted podría reconocer de cómo opera esta forma de contagio del pensamiento en blanco y negro. Ocurre también en conversaciones de pareja. Hay situaciones en que en una discusión yo puedo estar absolutamente convencido de que tengo la verdad, de que mi mirada, de que mi diagnóstico es el correcto. Y entonces, bueno, ella viene, me plantea algo y yo la escucho porque soy amable. Yo la escucho porque, bueno, igual es mi pareja, la tengo que escuchar. Pero evidentemente ella está absolutamente equivocada. Entonces, escucho, que en el fondo es como que la dejo hablar. Pero no necesito que me diga más, porque yo ya tengo resuelto el tema. Ya lo resolví. Yo tengo la verdad y ella está absolutamente equivocada. Hay otra situación en que también ocurre, en política es muy habitual, izquierda o derecha. Hay gente que de verdad siente que es de izquierda así como profundamente de izquierda, así como algo de su identidad. Y entonces decidió para siempre que siempre va a votar por el candidato de izquierda. Hoy día es un año X y quizás va a vivir 50, 60 años más, pero ya decidió. Y en el tiempo va a ir cambiando el mundo, el país, la gente, los dirigentes. No siempre van a ser estadistas, iluminados, con una visión certera de la realidad, de los distintos escenarios posibles. A veces va a ser gente bastante pobre en conceptos y en ideas, pero él ya decidió que siempre vota por la izquierda. Bueno, esa es una forma de también hundirse en ese pensamiento en blanco y negro, porque no es cierto que siempre la izquierda vaya a tener la razón. A la inversa igual, la derecha. Si uno dice, no, yo soy de derecha y yo siempre voto de derecha, pero caramba, tal vez sería mejor saber de qué se está hablando, de qué estamos pensando, de qué estamos discutiendo, y sobre esa marcha averiguar, y no será posible que al averiguar descubramos que lo más macizo sería ayudar a construir un diálogo y tomar lo mejor de las canastas, lo mejor de cada hogar, como diría Serrat, las mejores opiniones que hay ahí dando vuelta. ¿No hacemos eso acaso cuando nos juntamos con amigos y queremos construir algo? Cuando nosotros queremos en una situación ejecutiva, en una empresa o con amigos, estamos levantando un proyecto, queremos ver mejor, y cuando queremos ver mejor necesitamos que los demás opinen, que no opinen igual a mí, que opinen distinto. Cuando hacemos eso, estamos construyendo. Cuando yo a priori parto al grupo y lo separo en dos, estoy perdiendo información, me voy a equivocar porque estoy viendo con un solo ojo y, bueno, me voy a perder todo ese aporte de inteligencia, todo ese aporte de creatividad y de buena intención que tienen los que piensan distinto a mí en un aspecto, porque las personas se vinculan en diferentes aspectos. Conozco el caso de un otro ejemplo, conozco el caso de un tío mío que a poco andar sobre temas públicos y deportivos, si se encontraba con que alguien opinaba distinto, dejaba de hablar con él. Le parecía absolutamente prescindible. Así que él solamente hablaba con gente de la Chile, de la Universidad de Chile. Siempre le pareció sospechosa a la gente de la Católica, también le pareció sospechosa a la gente del Colo-Colo, y por supuesto le pareció siempre sospechoso
la gente que opinaba en temas públicos en una forma diferente a él, al extremo de que alguna vez le sugirió a su pareja que dejaran de ver algunos amigos antiguos, porque no valía la pena. Cuando me olvido de aquello, inevitablemente voy a caer en errores. Uno lo puede ver, hay un montón de ejemplos, lamentablemente todos los días. El discurso de algunos actores destacados del mundo político no nos dejan ver eso, es increíble, pero a veces uno puede darse cuenta de cómo se generan disputas de poder, disputas de opiniones sobre cuestiones que para la gran mayoría de la población son cuestiones menores. Como que la gente, el ciudadano común y corriente, no entiende qué le impide a el arco político ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales. No se entiende cómo siguen enredados en paradigmas que son del siglo pasado. Hemos llegado a un punto de desarrollo en la humanidad que se ha ido abriendo, se ha ido globalizando, ha ido conociendo otras culturas, otros discursos, distintas formas de construir país, que hacen que sea muy difícil creer que hoy día la suerte de nuestro país dependa de algún pastor que nos quiera llevar por algún lugar especial, distinto, que solo él entiende. La gente hoy día no está para ser pastoreada, la gente hoy día está más laica, en el sentido de que la religión pesa menos en su identidad. La gente está más abierta a conocer y busca, explora, la tecnología lo permite, explora distintas verdades. Quiere ser en algún sentido un poco zen, quiere ser un poco budista también, quiere recoger algunos valores del cristianismo, mira con interés algunos aspectos o propuestas estéticas o también filosóficas del mundo musulmán, pero también cristiano, también judaico. La gente quiere participar más activamente, pero prescindiendo de esa visión extrema de los polos blanco y negro que tuvo su éxito en el siglo XX. En el siglo XX ocurría algo que era muy simpático. Alguien, por ejemplo, se decía de izquierda y sentía que de verdad era bonito andar con un morral con colores, sentía que cierta música o ciertos pintores eran estéticamente más bellos y disfrutaba honestamente de eso. Y otros eran de derecha y no disfrutaban de aquello. Y eso era una sensación emocional real. Es decir, cuando tú te instalas en un mapa de blanco o negro, te compran no solo conceptos, sino también juicios estéticos, juicios morales. Y eso hace que tú pertenezcas a ciertos grupos, que si permanecen en el tiempo conviviendo de esa manera tensionada, se convierten en verdaderos rebaños, que pueden ser, consecuentemente, conducidos por líderes carismáticos. Y eso ha ocurrido, y bueno, conocemos muchos casos, ¿no? Tenemos dictaduras de izquierda o derecha que se han mantenido por muchos años engañando sus poblaciones. Pero bueno, son pueblos que han sentido que eso ha sido una fórmula atractiva. La maldad de los buenos es un libro oportuno. Es un libro oportuno porque nos da algunas sugerencias temáticas que permiten abrir el tema en una forma bastante fluida, esa ha sido la intención inicial, con las generaciones más nuevas. Los jóvenes de hoy día no saben lo que es vivir sin democracia. Sus padres y sus abuelos sí. Pero eso no se puede transmitir, es una experiencia vital. Es como estar profundamente enamorado, es como estar emparejado, es como tener un hijo. Son experiencias tan intensas que no se pueden transmitir. Es como estar en un peligro inminente. Eso no se puede transmitir, se aprende con las propias vivencias. Esos niños que contestaron la encuesta que comentaba al principio, ya han crecido, han pasado 2 años, en 2 años más van a votar. Y hoy día nosotros podemos ver que ya hay una capa importante de la juventud que no logra captar el valor de la democracia. Por razones que no es el momento comentar. Muchos no han tenido educación cívica. Mal podrían cuidar o querer algo que no conocen. Tú aprendes a querer a un amigo y a cuidarlo después de conocerle. No puede ser al revés.
Lo mismo ocurre con la democracia. Yo creo que este país hoy día está en una dificultad. Está en una dificultad fundamental. Creo que no ha logrado transmitir la generación mayor a los más jóvenes el valor de la democracia. Y esto se está poniendo en juego, sobre todo considerando que una parte muy menor de la población hoy día está sintiendo un apoyo y una adhesión cercana, estrecha, vinculante hacia la oferta del arco político. Estamos en una situación que es como bastante vulnerable, no nos sobra el tiempo, creo que tampoco podemos en este instante empezar a culpar, ni siquiera hay tiempo para eso, pero sí tenemos cada uno de nosotros, creo, una posibilidad y es la de abrir aquí y ahora el tema de lo importante que es la democracia para construir un buen presente y un mejor futuro. Y eso se hace hoy día desde la casa. Ojalá con el apoyo del colegio, pero no tenemos mucho tiempo. Ojalá con un discurso más generoso del arco político. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar el agua, tenemos que compartir lo que hay, tenemos que celebrar lo que se ha hecho bien. No todo puede estar mal. Eso es un error. No puede ser que todo lo que has hecho esté mal. Hay que mirar, recoger lo que se ha hecho bien y mantenerlo. Y por supuesto ir a hacer los ajustes pertinentes para construir un mejor futuro para todos. Y ahí no sobran manos. Ahí se necesita la inteligencia de todo el arco político, de todo el arco de opinión pública y de los distintos grupos sociales que componen el país. Este libro, es lo último que quisiera decir, está escrito por un sociólogo. ¿Qué es un sociólogo? Bueno, uno podría pensar que es alguien que mira y espera que los distintos grupos sociales permanezcan en una convivencia adecuada a través del tiempo. Un sociólogo no puede ser parte de esa mirada épica o de epopeya de pretender que todos piensen como yo. No es así. Cuando se es especialista en algo, tú ves diferencias donde los demás ven igual. El ornitólogo ve diferencia en esa especie que reconoce. El experto en árboles ve diferencias donde los demás vemos igual. El profesor ve diferencias donde los demás vemos un grupo parejo de alumnos en la sala. Creo que hoy día todos tenemos que avanzar rápidamente a empaparnos de esta disciplina de la sociología, aceptar ese valor de que necesitamos que todos sean distintos y que necesitamos que sean distintos a través del tiempo. No queremos ser iguales, no necesitamos ser iguales. Si logramos aquello, creo que podremos salvar nuestra democracia. En los discursos en blanco y negro también hay ejemplos que a veces pasan inadvertidos porque son como sutiles. Hay algunas personas que atribuyen todos nuestros males al capitalismo como si fuera una especie de infierno, como si fuera una especie de construcción de maldad, donde todo ahí estuviese siendo parte como del mal. Y hay que tener cuidado con esas definiciones, porque cuando los conceptos son demasiado amplios se pueden llenar con cualquier idea justa o preconcebida. En el caso del capitalismo, nosotros miramos hacia atrás en la historia y la verdad es que sin capitalismo no habríamos tenido renacimiento. Sin capitalismo no habríamos tenido la posibilidad de dejar atrás la Edad Media. Es con el comercio, con la construcción de actividades en pequeños pueblos inicialmente, en algunos lugares de Europa, donde se hace posible que emerja una nueva forma en que personas que tenían mucha riqueza la pongan al servicio de generar más riqueza y por esa vía necesiten a otras personas para que trabajen en esos proyectos. Antes de eso, cuando todo era parte de la nobleza no necesitaba trabajar y por lo tanto los campos, los mismos campos que después se hicieron productivos, antes estaban ahí disponibles para secarse bajo la fuerza del sol. Entonces, las distintas formas que se va dando la humanidad para resolver su coyuntura, su contingencia y generar bienestar, todas tienen algún valor.
hay que situarla en el marco histórico. Si nosotros nos olvidamos que vivimos en el tiempo, de nuevo empezamos a equivocarnos. Nosotros vivimos en el tiempo, somos tiempo, nacimos en el tiempo, vamos a dejar este mundo en el tiempo, nos estamos desplazando. Es en esa forma en que tenemos que analizar los distintos ismos. El marxismo tiene valor, el capitalismo tiene valor, el socialismo tiene valor, diferentes valores en su momento histórico, en su situación. No hay una fórmula definitiva, no hay una fórmula única, pero sí es bueno pensar que nos tenemos que abrir. Así que eso nos lleva a otro tema. ¿Es posible pensar en una sociedad donde se privilegie, se auspicie, se motive el disenso? ¿Es posible pensar en una sociedad donde las distintas posiciones respecto de cosas importantes pueden ser respetadas y concurrir a una mesa de diseño del presente y del futuro? Exactamente eso es lo que hacen las compañías del mundo privado que tratan de, comillas, usar en sentido positivo toda la inteligencia disponible dentro de la compañía. No es cierto que una compañía de miles de personas pueda ser conducida con la inteligencia de 3 o 4 o 5 personas. No es físicamente posible. Solo hay presente y futuro en una compañía cuando está toda la inteligencia ahí, generando posibilidades, inventando, descubriendo oportunidades. Entonces, a la pregunta es de si se puede llegar a pensar en una sociedad inclusiva donde distintas opiniones, distintos discursos, distintos criterios participen. No solo es posible, es necesario expandir esa forma de convivencia. La globalización nos ha puesto en una gran tensión. La tensión es cómo nosotros podemos seguir siendo los que éramos y podemos habitar un mundo más amplio, pero también un mundo más amplio donde los demás entren a donde estábamos antes. Y tenemos que convivir los espacios, la geografía, los discursos, las noticias, las instituciones, los desafíos económicos, los desafíos sociales, los desafíos de la comunicación. Estamos obligados a querer, a hacer un acto por un lado de humildad, pero también de prudencia. Estamos obligados a querer al otro y ojalá a validar y valorar mucho el disenso y la diferencia. Esa es la riqueza. Donde hay disenso, donde hay diferencia, hay progreso. Y eso lo podemos ver en el espacio estelar, lo podemos ver en la naturaleza, en el mundo de la flora, en los océanos, en el mundo animal. El disenso, la diferencia, aquello que está cambiando a través del tiempo, porque vivimos en el tiempo, es lo que nos permite vivir en el futuro. Las sociedades que se encapsularon en torno a una idea matriz única, como si fuera un palo principal único, y se encerraron y le dieron la espalda al entorno, son sociedades que ya no existen. Todas aquellas que optaron por poner murallas para que la gente no saliera, que optaron por obligar a que todos teníamos que pensar o rezar o creer de una sola forma oficial, son sociedades que se han ido terminando a través del tiempo. Solo el dolor, solo las penas que alguien puede pensar en que podría sufrir por abandonar una sociedad así, permiten que las personas sigan dentro de ese tipo de sociedades. La gente inevitablemente busca, como la naturaleza, como los animalitos, somos animales finalmente, libertad. Y la libertad se constituye y se crea en la convivencia de grupos distintos. Necesitamos la diferencia, no por una cuestión estética, sino porque es lo que nos permite tener un futuro. Podemos decir que pensar en blanco y negro es un modo de pasar de un polo al otro. Las posturas extremistas nos impiden aplicar un sentido de realidad. Las cosas no son perfectas y tampoco son desastrosas. Cada acontecimiento que vivimos tiene aspectos deseables y otros quizás angustiantes. Estas características contrarias coexisten. Freud lo dio a entender al asociar placer y sufrimiento. Esto nos da la pauta de la complejidad del ser humano. Pensar en blanco y negro es pasar abruptamente de la idealización a la crítica salvaje,
o a la negación, y se observa cuando ensalzamos o engrandecemos exageradamente algo o cuando lo destruimos, perdiéndonos de contemplar las pequeñas partes dentro de cada cosa. Pensando en blanco y negro, simplificamos en exceso la existencia, la reducimos, la disminuimos, evitamos confrontarnos con lo complejo, con lo múltiple. Pensar en blanco y negro es una forma de negar esa complejidad. Cuanto más estemos dispuestos a resignar la tranquilidad que el blanco y negro nos ofrece, abriéndonos a aceptar muchas otras posibilidades, tanto para cada uno como para otros, permitiéndonos adentrarnos, profundizar, darle lugar a lo inconsciente, a lo distinto, a lo ajeno con nosotros, para poder lograr una experiencia más liberadora y más auténtica. Agradecemos a nuestro amigo Claudio Palma, también a nuestro querido amigo León Jasón y a su señora por ese exquisito almuerzo. Y también a nuestro amigo Cristian Molina, que nos ayudó a grabar. Muchas gracias, amigas y amigos de Emplazando. No olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos. Emplazando.